El ministro de Hacienda y Finanzas de Argentina, Alfonso Prat-Gay, se retira de su cargo a pedido del presidente Mauricio Macri. ¿Cuáles son las repercusiones en la región y específicamente para nuestro país, Uruguay? Para analizar este tema está con nosotros el periodista económico Federico Comesaña, a quien le damos la bienvenida. Federico, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos cómo estás, Malena? Muy bien, gracias. Federico, ¿por qué en primer término se retira Prat-Gay del Ministerio de Hacienda de Argentina? ¿Es una razón política o de desempeño? Bueno, justamente para entender esta medida del gobierno de Macri, es mejor, o quizás vamos a encontrar las respuestas leyendo o escuchando a los analistas políticos más que a los analistas económicos. Bien. No hay un motivo económico de la gestión de Prat-Gay al frente de la cartera de Economía que explique esta salida y en los términos en los que se da. Macri, de hecho, habla de que él le pidió la renuncia y en sí lo que se manifiesta y ha trascendido son desencuentros fuertes entre el propio ministro y el equipo de asesores del presidente. De hecho, en términos profesionales estaba muy bien conceptuado, ¿no? El mercado internacional, de hecho, lo tenía muy bien visualizado el ministro. Y en lo corta que fue su gestión, ha tenido hitos importantes, como fue la liberación del mercado cambiario, el levantamiento de varias trabas comerciales que tenía Argentina, la solución del default, es decir, hubo varios eventos a lo largo de su gestión que podrían hablar de cierta continuidad o por lo menos de ciertos éxitos en la gestión. Sin embargo, bueno, desencuentros con el equipo más cercano, con la mesa corta, digamos, del presidente y además aspiraciones políticas que le daban un perfil de protagonista. De hecho, era el ministro con mayor exposición pública. Bueno, en cierta medida chocó con la forma de conducción de Macri y eso lo llevó a distanciarse del cargo. Federico, ¿te parece si compartimos lo que fue su última conferencia de prensa? ¿Cómo no? Lo vemos. Ya se llevan declarados 35 veces más activos que en los ejercicios del gobierno anterior. Si esto no es una prueba contundente del cambio que ha habido en Argentina y de la restitución de la confianza en las instituciones, en el recaudador y en el presidente de la Nación, realmente es difícil encontrar una señal más contundente que esta. La sensación que venimos a traer nosotros en esta última conferencia de prensa es una sensación y una convicción de misión cumplida en todos estos frentes, en un año muy duro de transición, muy duro para una franja importante de la población, en la que, volviendo un segundo a la herramienta del déficit fiscal y al gradualismo fiscal, la política fiscal, que quede muy claro, durante el 2016 estuvo al servicio de los más débiles, porque ahí fue donde incrementamos el gasto. Escuchábamos a Prat-Gay repasando los principales hitos de su gestión. Federico, ¿quién lo sucede y qué representa además esta decisión para la Argentina? Bueno, el sucesor es Nicolás Dujovne, un economista que tiene un perfil algo distinto al de Prat-Gay. Es un hombre que tiene alguna experiencia ya de gestión a nivel de gobierno, pero se ha desempeñado principalmente en el sector privado. Y en el sector privado vinculado a grandes bancos como economista jefe, pero también ha tenido participación en medios. De hecho, es columnista de un programa periodístico argentino, con lo cual tiene también cierta, digamos, exposición pública, pero no viene de la política propiamente dicha. Va además a tener como dificultad un cargo con atribuciones o digamos con poderes recortados respecto a Prat-Gay, porque la decisión de remover al ministro de Economía viene atada a otra decisión de Macri de dividir en dos la cartera, dividir en Hacienda por un lado y en Finanzas por otro. Entonces viene un ministro con un perfil distinto, fuera de la política, con un perfil mucho más técnico y con atribuciones recortadas. Entonces, quizás queriendo evitar esa sobreexposición que tuvo Prat-Gay y esas ambiciones políticas, de carrera política que tenía el ministro saliente. Una potencial competencia para Macri, quizás también. Quizás varios analistas políticos lo manejan en esos términos. Sí. Federico, y en lo que compete a nosotros, a Uruguay, que es donde nos podemos poner un poco nerviosos, ¿cuáles son los efectos concretos
concretos para nuestro país con este cambio y con miras al 2017? Bueno, en ese sentido se espera que la política económica argentina no tenga cambios significativos. Va a haber que esperar en los próximos meses las primeras apariciones públicas de Duhovne para ver cuál va a ser la impronta que le va a dar a la cartera, pero se espera continuidad, y continuidad implica gradualismo en esta línea en la cual las restricciones que enfrenta el gobierno son principalmente políticas, y entonces tienen una mira puesta en las próximas elecciones parlamentarias en las que Macri tiene que llegar con resultados. Y resultados implica atraer inversiones, consolidar una muy pero muy paulatina recuperación de la economía argentina que hoy se ve, pero que no llega a ser ese boom, esa explosión que se esperaba al principio del gobierno. Entonces se esperaba que en el segundo semestre de este año hubiera una recuperación fuerte que no se dio, de la mano de inversiones que no llegaron, y esas expectativas se corrieron para el primer semestre del año que viene. En ese sentido, la remoción de un ministro de Economía con los argumentos que se han dado hasta ahora y no convencen mucho a la hora de generar el clima que Argentina requiere para la recuperación que se espera el año que viene. El impulso necesario para salir adelante y que los uruguayos estamos esperando, y que siempre un factor importante es el turismo. Estaremos hablando más adelante, además, como lo decíamos, con el subsecretario de Turismo, Benjamín Liberoff, aquí. Sí, en ese sentido el turismo hoy se está beneficiando mucho a Argentina, no tanto por el crecimiento, porque todavía Argentina crece de forma muy débil, sino por el tipo de cambio. Hay un atraso cambiario importante que encarece a Argentina y hace que veranear en Uruguay hoy salga en cuenta para muchos argentinos. Excelente. Aprovechemos eso entonces mientras tanto.